buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama comienza lluvioso. Ha estado muy cambiante en las últimas horas. Recuerden que ayer estaba indeciso y el Standard & Poor's finalizó con una caída de más del 1%. El Nasdaq, obviamente, aún más fuerte en sus correcciones. La noticia de la jornada era algo que hace 2 días consideramos un poco extraño, la decisión de los Estados Unidos. En ese momento era cerrar por 3 días el consulado en Houston. Ayer lo que se conoció oficialmente es que era el cierre definitivo de este consulado, y en esta madrugada China respondió cerrando un consulado de Estados Unidos que no es estratégico desde el punto de vista comercial, más bien diplomático. Es el consulado de la región de Chengdu, que es la más cercana al Tíbet, donde Estados Unidos escuchaba pues, las quejas que tenían varios residentes de la zona sobre las actuaciones de las autoridades chinas. Esta decisión china de responder hizo que el mercado de este país cayera más del 4%, dependiendo del índice o de la bolsa que están viendo, ya sea la de Chengdu, Shanghai o el índice tecnológico de ellos, Chinext. Así que el día de hoy, por eso, a pesar de que los futuros de Estados Unidos caen un poco menos del 0.5%, que es nuestro barómetro para pasar de indeciso a lluvioso, consideramos que el comportamiento del resto de mercados, con Europa cayendo el 1.4%, Asia más del 2%, hace que tal vez la apertura para el tema colombiano pueda ser un poco más complicada, por eso lo hemos calificado de lluvioso. El Standard & Poor's 500, recuerden, el día de ayer retrocedió de manera importante, más del 1%. Hoy estaría con ese descenso acercándose a lo que antes había sido un nivel de resistencia que normalmente se constituye posteriormente en niveles de soporte. Los 3.200 puntos del Standard & Poor's entonces deben ser seguidos detenidamente el día de hoy. Esto es interesante porque hubo mercados en América Latina que se desviaron de esa tendencia negativa ayer. Uno de esos fue el colombiano y el chileno, que obtuvieron ganancias de más del 1%. Por eso es relevante hacer este seguimiento, porque técnicamente estuvimos durante mucho tiempo en los Estados Unidos en un rango entre la media móvil 200, que eran los 3.020, 3.030 puntos, y la resistencia de los 3.200. La ruptura de la semana pasada de alguna manera desató algunas valorizaciones finalmente en Colombia y en otros mercados, pero el riesgo de que vuelva a descender de este nivel pues puede hacer que esas ganancias que hemos tenido recientes en otros mercados también sean reversadas. Por eso la importancia de hacerle seguimiento en este frente. En corporativos tenemos muchos anuncios. Goldman Sachs aceptó pagarle a las autoridades de Malasia casi $4 billones por el escándalo de la gestión del fondo soberano que estalló hace algunos años. Esta compañía, Goldman Sachs, continúa en conversaciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Su acción parece que ha tomado esta decisión o esta negociación o este acuerdo de manera favorable, con una valorización cercana al 1%. Intel alertó de otro retraso en el desarrollo de su nuevo procesador. Acá lo que dicen los analistas es que Intel está comprobando que tienen capacidad de desarrollo, pero no de producción. Así que la competencia se ha venido valorizando en la mañana de hoy, mientras que Intel en el premercado cae cerca del 11%. Y una noticia más del sector petrolero que muestra el reacomodo de varias compañías. Schlumberger, una de las principales compañías de servicios del sector, anunció que despedirá más de 21,000 trabajadores, la quinta parte de su fuerza laboral en todo el mundo. Y en el lado político, finalmente Trump, recuerden que es el nuevo Trump, hace caso y cancela la convención republicana que se tenía agendada o programada para realizarse en Jacksonville, en la Florida. Obviamente, el acelerado nivel de contagios de este estado, pues hacía lógico que este tipo de movilizaciones masivas no fueran muy recomendables. Hasta hace 3 semanas a Trump no le importaba este tema de la pandemia, pero recuerden que ha estado recargado con uso de tapabocas, diciendo que su uso es algo patriótico, etcétera, etcétera, y ahora aparece un nuevo político con miras a las elecciones de noviembre. Veremos si le alcanza para reducir la ventaja que Biden le ha tomado. Hay estados muy importantes que están en apariencia cambiando de bando frente a las elecciones de 2016. Uno de ellos es Pensilvania, y otros emblemáticos pues para el Partido Republicano podrían incluso ser Arizona y Texas, que están como muy indecisos en este momento. Así que hay que continuar haciendo seguimiento. Otro de los estados es la misma Florida,
que en el 2016 había apoyado al candidato republicano y que en este momento parece se está inclinando más hacia el demócrata, que en este momento recuerden que no es la línea más fuerte o más extrema de los demócratas, sino la parte más central y de alguna manera está tomando algunos votantes de centro derecha. Con respecto al mercado de divisas, ayer el dólar había comenzado relativamente tranquilo, pero con los descensos de los mercados se estuvo fortaleciendo en la mayor parte de la jornada. Por eso el DXY el día de hoy está casi en el mismo nivel de apertura de ayer. El dólar se debilita frente a monedas reservas, se fortalece frente a monedas de América Latina y probablemente hoy pues, se presente algo de eso al comienzo de la jornada. Sin embargo, hay que ser muy claro, las materias primas no se están desplomando de manera acelerada. El WTI, si bien es cierto, ayer se negociaba $42 el barril, hoy estamos en 41,40. El Brent ayer algo por encima de los 44 y estamos en los 43,5. Esta debilidad que hemos hablado del dólar frente a las monedas reserva, con ese índice de XY descendiendo a los mínimos recientes del mes de marzo, y probablemente si rompe esos niveles como lo estuvo haciendo esta madrugada, nuevos mínimos desde septiembre del 2018, de alguna manera esa debilidad del dólar ha logrado mantener los precios de las materias primas que se cotizan en dólares, y esto pues es una de esas cosas que a veces ocurren en los mercados cuando vemos debilidad de la moneda de referencia en el mundo, que los precios de los productos que se cotizan en esa moneda que se está debilitando se están manteniendo como una forma de compensación relativa. En el mercado de renta fija, las tasas de descuento de los bonos soberanos de referencia se mantienen mínimos para el último trimestre. Acá hay pues se ha venido presentando obviamente una divergencia. Normalmente si veíamos acciones valorizándose como estaba ocurriendo con el Standard & Poor's 500 y sobre todo el Nasdaq, lo que ocurría en el mercado de renta fija es que la gente se alejaba de renta fija. Pues la gente no se ha alejado del mercado de renta fija, como hemos mencionado, todavía la situación económica no se ha resuelto completamente y no nos parecía lógico en su momento esas recomendaciones de empinamiento de curva de rendimiento. Llevamos cerca de mes y medio, casi 2 meses, hablando en contra todavía de esas recomendaciones de empinamiento. Eventualmente eso llegará, pero creemos que debería ser más adelante, cuando tengamos un tema político de la situación política en Estados Unidos algo más clara con miras a las elecciones. Hay algunas también diferencias en el mercado de renta fija europeo, sobre todo Alemania y Suiza no están cerca de esos mínimos de tasas de descuento del último trimestre y lógicamente pues son los países pues como más seguros. Probablemente las decisiones adoptadas recientemente tanto por el Banco Central Europeo como por los distintos gobiernos para este paquete de estímulo fiscal conjunto ha hecho que los inversionistas en Europa busquen la periferia más que los títulos pues más seguros, y esto de alguna manera ha alejado a Alemania y Suiza de esos mínimos. Con respecto a Europa y siguiendo en línea con la publicación de resultados, ayer la confianza de los consumidores europeos se estancó en la medición de julio, no retrocedió, se estancó y el mercado esperaba una mejora adicional, pero la buena noticia es que los cálculos preliminares dados a conocer esta madrugada de los PMIs han superado las expectativas en la mayoría de los casos. Hay algunas contadas excepciones como el sector manufacturero francés, pero el resto todos lo superaron, y especialmente el sector servicios europeo, el que está mostrando el mayor repunte en julio. Recuerden que este sector, el sector servicios, ha sido el más afectado por las medidas de cuarentena en los distintos países. Y pasando a América Latina, hoy el indicador de actividad económica en México marcó un nuevo mínimo con desplome de casi 23% en mayo, aún peor que el desplome anual que se tuvo en abril. Así que las cosas no están mejorando para el caso mexicano, sino empeoraron más durante ese mes. Recuerden que el gobierno decidió no implementar medidas de ayuda para las empresas y además está trabajando en este momento en una propuesta legislativa para incrementar de manera sustancial los aportes que hacen las empresas a el tema pensional de sus trabajadores. Diferentes gremios advirtieron que en este momento esa medida lo que va a hacer es incrementar la informalidad, que ya está en cerca de un 52% en la economía mexicana. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional, en su actualización de proyecciones más recientes, calculó que la economía mexicana se iba a contraer cerca del 10%. Es una de las peores de América Latina, tanto en dinámica económica como en manejo de la pandemia. Hace 2 semanas veíamos varios documentos del Financial Times y de la revista The Economist
alertando de que las cifras de muertes por COVID, por lo menos lo que era en Ciudad de México, en su momento eran 3 veces lo oficialmente reportado. Así que aquí tenemos una evidencia más de que aquellos extremos populistas, en este caso estamos hablando de una izquierda, pero los de derechas también han sido muy negativos durante estos últimos meses, mostrando una falta de claro liderazgo de hacia dónde deben ir las economías. Para cerrar, en Brasil, otro de los países en apariencia mal gestionados desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, la inflación repuntó menos de lo anticipado en su medición quincenal de julio, es decir, de mediados de julio. Esta inflación pasó del 1,92 al 2,13%, el mercado esperaba algo más del 2,3%. Así que ellos continúan con una inflación por debajo del rango meta que permite que el Banco Central esté implementando una política abiertamente expansiva. Entonces hoy tenemos una situación de mercados en retroceso, sino eliminara estos factores de espionaje que estamos viendo entre Estados Unidos y China, podría ser una corrección normal de mercado. Lo que tenemos que estar pendiente es que se mantenga esa Standard & Poor's por encima de los 3.200 puntos para que esto no desencadene eventualmente o probablemente correcciones más agresivas tanto en los Estados Unidos como en el resto del mercado. Los dejamos con Raúl, con Sharon, Daniela y Nicolás para el reporte del mercado colombiano. Gracias, Dani. Buenos días. La principal noticia para Colombia es que la Corte Constitucional declaró el día de ayer inexequible el decreto legislativo que reducía el porcentaje de los pagos de pensiones durante abril y mayo, pasándolos de un 16% a un 3%, indicando que la aplicabilidad de esta decisión es retroactiva. Además de la afectación sobre los ahorros pensionales de los trabajadores y el impacto sobre los portafolios de los fondos de pensiones. Por otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que el país está trabajando buscando hacer parte del grupo de países que pueda tener participación en el proceso de universalización de la vacuna contra el COVID-19 cuando este medicamento esté en el mercado. Dijo además que hay interés de Colombia para poder ser considerado un país dentro del ciclo experimental. El día de ayer, analistas de Fitch Ratings indicaron nuevamente que Colombia podría perder el grado de inversión, como ya hemos venido hablando en anteriores ocasiones, si no se aprueba la reforma fiscal, cosa que estaría un poco en duda, dado que queda muy poco tiempo para las próximas elecciones presidenciales y esta tendría que ser aprobada antes de que se empiecen las campañas electorales. De lo contrario, si no se aprueba esta reforma, se mantendría una trayectoria ascendente de deuda PIB que alcanzaría casi el 60%, en algunas ocasiones se ha hablado hasta el 70%, un nivel superior a la mediana de 52% de este indicador para los países que están en el rango de calificación triple B negativo. Además, según la agencia, las medidas fiscales por sí solas pueden ser insuficientes para estabilizar la deuda si hay un daño permanente a las perspectivas de crecimiento. Los analistas destacaron dos factores importantes para estabilizar la acción de calificación de Colombia. Esta sería un retorno a las perspectivas de crecimiento económico consistentes con un potencial a mediano plazo superior a un 3% y un proceso de consolidación fiscal creíble que comience a reducir la carga de la deuda en los próximos 2 o 3 años. Por su parte, Fitch espera que el déficit de cuenta corriente se mantenga alto en 4.5% del PIB desde el 4.3% en 2019 y que la inversión extranjera directa se reduzca a la mitad aproximadamente. Bueno, también conocimos los resultados de la encuesta de pulso empresarial para el mes de mayo, donde el porcentaje de empresarios que reportaba una operación normal subió a un 45.6% desde un 31.4% en abril. Para el sector de construcción, solo el 12.9% de los empresarios consultados por el DANE reportaban normalidad en sus operaciones. En manufactura y servicios el dato era de 54% y de 46% respectivamente. El sector de construcción podemos ver que fue el más afectado por estas cuarentenas localizadas que se han visto en el país. Sin embargo, como ya sabemos, recientemente ya se ha impulsado la reactivación de varios proyectos y obras que se tenían parados.
Y para finalizar, el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un borrador de decreto que establecía nuevas condiciones para el mercado de valores en Colombia y el sistema financiero. En primer lugar, proponía la reducción de la tarifa aplicable a los dividendos y participaciones de utilidades de un 15% a un 10% sobre el pago de dividendos y participaciones que superen los 300 VT. Y el segundo punto que destaca la bolsa tiene que ver con la reglamentación al pago de dividendos provenientes de sociedades pertenecientes al régimen de compañías holding colombianas, donde los dividendos que éstas reciban de entidades o sociedades extranjeras no residentes en Colombia estarían exentos del impuesto sobre la renta cuando el beneficiario sea esta compañía holding y se encuentre en el registro único tributario. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en el mercado accionario local? Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colgap en la jornada del día de ayer mantuvo una muy buena dinámica, acercándose gradualmente a los 1.200 puntos. A su vez, un mayor repunte por el lado de los volúmenes. Se negociaron 110.000 millones de pesos, donde el ETF más transado fue el Colcap, 22.000 millones de pesos, la especie. La que más valorizada fue Mineros con un 6,9% y la más desvalorizada fue Corfi Colombiana con un 0,8%. Consideramos que este buen comportamiento está impulsado por los fallos por parte de la Corte Constitucional en cuanto a pensiones. Cabe recordar que con este fallo, esto generaría como tal retroactividad sobre la ley, por lo cual los recaudos que no tuvo los fondos de pensiones privados durante el momento de que fue expedido este decreto se deberían como tal ser retroactivos, es decir, que no se sabe todavía el plazo hasta que la Corte se pronuncie, pero los fondos recibirían los recursos que no percibieron durante los 3 meses de abril, mayo y junio. Entonces consideramos que es una noticia positiva porque estaría dando un poco más de músculo al mercado accionario de la mano de su principal agente comprador y teniendo en cuenta también las medidas de reactivación por parte del gobierno. A su vez consideramos positiva la noticia que mencionaba Daniela de que el gobierno piensa disminuir el impuesto de renta a las empresas listadas en bolsa, lo cual podría seguir generando un mayor incentivo para alistarse en el mercado accionario colombiano. El día de hoy el Colcap podría mostrar un leve descanso, consideramos que se podría mantener un poco más resiliente contra sus comparables en medio de un entorno ligeramente lluvioso. Por el lado de acciones, Mineros el día de ayer tuvo una dinámica favorable. Consideramos que mantiene un comportamiento bastante destacable, siendo la especie que más se ha valorizado en lo corrido del año, principalmente ante el buen comportamiento de los precios del oro. Sin embargo, consideramos que la especie mantiene un potencial de valorización. Cabe recordar que nuestro precio objetivo está cerca de los 4.500 pesos, donde mantiene una dinámica favorable en Nicaragua y en Colombia. Por otra parte, Canacol se aproxima gradualmente a los niveles previos de pandemia, impulsado principalmente por mayor apetito por la especie, teniendo en cuenta que se ha mantenido resiliente a pesar de la coyuntura, donde la dinámica de la producción y las ventas de gas dan señales que los resultados podrían ser neutrales, a pesar de que estuvimos a lo largo de todo el trimestre en cuarentena. Sin embargo, hay que seguir de cerca también la adjudicación de los proyectos en Antioquia, lo cual seguiría marcando nuevos máximos en términos de producción y de ventas. Pero Nico, cuéntanos cómo amanece el día de hoy. Bueno, buenos días Raúl, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen negociado fue de 110 millones de dólares para una tasa de cierre de 3.668 pesos con 70 centavos. El dólar vuelve a fortalecerse en Colombia por cuenta de un peor escenario económico en Estados Unidos. Esto se debe a las cifras reveladas por el Departamento de Trabajo, donde se esperaban los subsidios de desempleo tuvieran un nivel de 1.3 millones de personas, pero el número reportado creció a 1.4 millones de personas.
Igualmente, durante la jornada, el precio medio fue de 3.660 pesos con 62 centavos para un mínimo de 3.600 con 53 pesos y un máximo de 3.600 pesos con 69. Para el día de hoy, esperamos que la divisa tenga un soporte alrededor del 3.630 pesos y una resistencia entre los 3.690, alcanzando posiblemente los 3.700 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. El día de ayer el ministerio anunció que completó el cuarto canje de deuda del año, intercambiando 3.9 billones de pesos en TSUR del 21 por TES en pesos del 30, 32 y el 34. Así, la vida media de la deuda pasa de 7.18 años a 7.21 años y disminuyó en 261.000 millones de pesos por el diferencial de precios en el mercado. De igual forma, anunció que redimió 3.9 billones de pesos en TES del 20 que tenían vencimiento el día de hoy y que entonces los vencimientos para 2021 quedan por debajo de los 10 billones de pesos, dándole aún más espacio de endeudamiento a la nación en medio de estas presiones económicas que se generan por la pandemia. Estos movimientos por parte de la nación presionaron a la baja la curva TES tasa fija cerca de 4 básicos, especialmente en la parte corta que tuvo mayores valorizaciones a medida que los inversionistas recomponían sus portafolios. Por su lado, la curva TSUR se desvalorizó cerca de 1 básico en medio de baja liquidez. Los TES del 24 tocaron un nuevo mínimo, cerrando en 3.19% y siguiendo la valorización generalizada de la curva, los TES del 28 se valorizaron cerca de 4 básicos hasta 5.38%. Por el lado de deuda corporativa, algo de repunte en los volúmenes, se negociaron aproximadamente 29.000 millones a través del sistema transaccional y cerca de 824.000 millones por registro. Las transacciones se mantuvieron concentradas en tasa fija en plazos inferiores a 2 años. Por el lado de las negociaciones, los IBR continúan ampliando las valorizaciones, especialmente en la referencia a un año, seguidos por los TSUR y los TES en pesos, que continúan mostrando importantes valorizaciones, mientras que los indexados al IPC a un año continúan siendo la única referencia que presenta desvalorizaciones. También destacamos el día de hoy la opinión positiva que recibió ISA por segunda vez en cuanto a su emisión de bonos verdes, la cual va en línea con el desarrollo sostenible de la compañía y quedamos atentos a nuevas especificaciones en cuanto a la emisión de estos bonos. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.